Bien, hermanos, feliz sábado para cada uno. Seamos todos bienvenidos en este lugar y bueno, creo que todos estamos felices por estar nuevamente reunidos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Voy a invitarles a que los que podamos doblegamos nuestras rodillas para elevar una oración. Bondadoso nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. En las horas de esta tarde, en las horas sagradas, iniciando su santo sábado, pedimos la unción de su Espíritu Santo, que ese mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles, inspiró a los profetas, ese mismo Espíritu nos inspire para poder entender su palabra y que así podamos prepararnos para encontrarnos allá cuando usted venga en su gloria. En estas horas pedimos de su grande bendición y que al salir de este lugar podamos salir regocijados porque sentimos su presencia. Quédese con nosotros en estas horas, que al abrir su santa palabra todos podamos quedar llenos y satisfechos. Úngenos pues en estas horas y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en las horas de este sagrado sábado vamos a estudiar la palabra del Señor. Un pequeño, bueno, no está tan pequeño, un tema de suma importancia para nosotros. El tema de esta tarde o de estas horas de este sagrado sábado le puse por título Sembrando para la eternidad. ¿Sí? Y voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias y vayamos al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 14, versículo 15. La palabra de Dios aquí está en la continuidad, está dándole la continuidad del mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Primero comienza el mensaje del primer ángel, comienza el mensaje del segundo ángel, del tercero, luego presenta las características del pueblo y luego inicia o hace mención de la cosecha final. Y el versículo 15 dice, bueno, desde el versículo 14, entonces miré y vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar y la mies de la tierra está madura. Sí, la cosecha final. Aquí Dios está presentando, bueno, primero apareció Jesús, primero estaba Jesús, luego llegó el ángel dando un encomendado de parte del Padre y le dijo, la hora ha llegado, ya es momento de segar, ¿sí? También la hoz es una herramienta que prácticamente los campesinos lo utilizan, que es en forma como de media luna para cortar, para segar, vamos a decir, para cosechar, ¿sí? Entonces el ángel le estaba diciendo, ya llegó la hora, te toca, vas a segar, ¿sí? Pero cuando Jesús venga y comience la hora de la siega, cuando Él llegue a esta tierra, va a estar el fruto, va a estar la planta y va a estar la semilla. Pero cuando Él venga, van a haber 4 tipos de terreno donde la semilla ha de estar, ¿sí? Cuando Él venga, van a haber 4 tipos de terreno, ¿sí?
y nos vamos a centrar más al tema en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 9, hablando acerca de la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice: de nuevo, Jesús empezó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que entró en una barca, se sentó en ella, y la gente quedó en tierra junto al mar. Versículo 2. Y le enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza dijo: oíd, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y las aves del cielo la comieron. Verso 5. Otra parte cayó en pedregales, parte de pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía tierra profunda. Verso 6. Pero al salir el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y crecieron y ahogaron la semilla, y no dio fruto. Verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Brotó, creció y produjo 30, 65 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tenemos oídos acá? Todos. Esperemos que nuestros oídos aún ya estén abiertos, que no estén tapados. Exacto, ya, exacto. Bien. Luego Jesús estaba hablando de esta parábola, les estaba enseñando a sus discípulos para que ellos entendiesen, pero ni aún ellos entendieron. Aún ellos no habían entendido lo que Jesús estaba diciendo. Aquí podemos darnos cuenta, en esta parábola del sembrador, que nos está hablando de 4 tipos de terrenos, ¿sí? Donde la tierra, donde la semilla había sido plantada. La parábola del sembrador tiene 2 puntos centrales. ¿Cuáles? El que siembra y el tipo de terreno donde la semilla está sembrada. A esta parábola nosotros podemos darle una doble aplicación. Podemos darle una aplicación local, vamos a decir una aplicación dentro de la iglesia, y podemos darle una aplicación universal. Sí, por ejemplo, la aplicación local podemos darlo, que consiste o es aquella que se aplica a la vida terrenal y espiritual del cristiano hoy, en la aplicación local. Y si estamos hablando de la aplicación universal, es aquella que se aplica en un ámbito universal en relación con Dios, el universo, nuestro mundo. Pero hoy vamos a tocarlo en un término en la aplicación local, hablando acerca de la iglesia. Bien, así como los discípulos no entendieron cómo Jesús les estaba hablando, Él trataba cada vez de que ellos entendiesen. Y quizás ellos en su tiempo no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, pero nosotros hoy sí podemos entenderlo, porque gracias a Dios nos ha dado un conocimiento tan grande que, como dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 17, donde dice que muchos de los que ellos anhelaron ver, lo que anhelaron saber, no lo supieron, pero más a vosotros sí. Y notemos que dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 13, capítulo 13, en su verso 11. Él respondió: a vosotros
es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿A nosotros qué se nos ha concedido? Saberlo, conocerlo. ¿Cómo? Porque Cristo está dispuesto a darnos conocimiento, a darnos sabiduría para que entendamos los misterios que están en las parábolas y en las profecías, como dándonos el testimonio del espíritu de profecía que nos ayuda a nosotros a entender, a ampliar más lo que es la palabra de Dios. Y bueno, amén. Amén, exacto. Bien, vamos a ver si estamos conectados con el Señor. ¿Cuántos tipos de terrenos hay? 4, exacto. El primero, el primer terreno, el camino, vamos a decir. El segundo terreno, los pedregales. Tercer terreno, las espinas, vamos a decir, los espinos. Y el cuarto terreno, la buena tierra. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el primer terreno, lo que cayó junto al camino. Volvamos nuevamente a Marcos capítulo 4, versículo 13. Ahora, ahí Jesús comenzó a revelarles la explicación de esta parábola. Sigue, dice la palabra del Señor. Entonces les dijo, ¿no entendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderéis las otras parábolas? Jesús les estaba haciendo preguntas. Si ustedes no entiendan estas parábolas, ¿cómo van a entender las otras? Si no entienden estas, las otras no podrán entenderlas de igual manera. Y luego Jesús siguió diciendo, verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. En el capítulo 13 de Mateo, en ese capítulo, hablando acerca de la cizaña, también dice que el sembrador es el Hijo del Hombre, ¿sí? Era Jesús. La semilla representa a la palabra de Dios. También ahí en Mateo dice que representa también a los hijos de Dios. Entonces, pero lo vamos a dejar en la aplicación de la palabra de Dios, ¿sí? Bien. Ahora el versículo 15 dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero después viene Satanás y la quita de sus corazones donde había sido sembrada. Ahora, esta parte como que se ve un poco como que si la Biblia sola se contradiciera. Noten por qué. Porque aquí dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra. Pero esta parte donde dice, viene Satanás y la quita de sus corazones. ¿Cómo la quitará de sus corazones? Recordemos que la palabra de Dios dice que solamente Dios puede escudriñar nuestros corazones. Solo Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce lo que hay. Incluso ni hasta nosotros mismos sabemos. Ni nosotros mismos conocemos nuestros corazones. Y eso lo dice Jeremías. Ni nosotros mismos lo conocemos. Pero ahora, ¿cómo el enemigo podrá quitar lo que ya está sembrado si él no puede escudriñar nuestros corazones? Y ahorita vamos a ver por qué motivo y cómo es que el enemigo quita esa semilla, o lo quita más que nada de la tierra, porque la tierra no es una tierra buena. Notemos que aquí, en este relato, le hace falta una partecita, y eso lo vamos a ver en el libro de Mateo. Volvamos a Mateo 13. Ahí hay una partecita muy importante que nosotros tenemos que entender esa parte. Notemos que en el versículo 19 de Mateo 13, vuelve a decir Jesús, versículo 18 dice, oí la parábola del sembrador, verso 19. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué está pasando? No la entendió. Lo escuchó, mas no lo entendió.
Ahora, y si no lo entendió, ¿será que verdaderamente quedó lo que escuchó, quedó en su corazón? ¿O quedó alrededor de su corazón, lo escuchó tantito, entró y tantito dio círculo a su corazón y salió por el otro lado? Y como que si no escuchó nada. Porque ahí dice que no entendió. Recordemos que en el tiempo de Oseas, el pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había alejado de Dios y estaban siendo destituidos, estaban siendo destruidos. ¿Por qué motivo? Vayamos a Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Noten que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasa cuando no entendemos la palabra de Dios? Viene el enemigo con una cosa, viene el enemigo con otra cosa, y lo que estaba ahí dándole vuelta a nuestro corazón, la palabra de Dios, el Espíritu Santo quería profundizarlo esa palabra, pero ¿qué pasó? No lo permitimos, viene el enemigo, entonces sí trae alguna artimaña y lo saca, y ya quedó vacío otra vez, y esa tierra no produjo nada. Vamos a poner un ejemplo, que la tierra representa nuestro corazón. Vamos a darle en esa aplicación, que la tierra representa nuestro corazón. Ahora también aquí hay algo, que de los mandamientos de Dios, ¿cuánto conocimiento podríamos adquirir? ¿Poquito, mucho o regular? Todo conocimiento. Recordemos que en el libro de Salmos, capítulo 119, 104, el salmista dice: de tus mandamientos he adquirido conocimiento para apartarme de todo camino de maldad. ¿Cuánto conocimiento podemos adquirir de los mandamientos? Todo. Porque se trata del carácter de Dios. Amén. Bien, sigamos viendo lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. ¿Por qué motivo es que no entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué motivo será que no entendemos la palabra de Dios? No estudiamos, le tomamos muy poca importancia, o simplemente porque no estudiamos. Una es porque no estudiamos, dos, porque no ponemos atención, porque cuando venimos a la iglesia damos más cavidad a otras cosas que a la palabra de Dios, porque cuando venimos a la iglesia, en lugar de que estamos poniendo atención, nos agarra el sueño y nos dormimos. Y andamos distraídos. Y cuando andamos solamente para que entendamos esto, una ocasión, en el país cerca de donde yo vivo, había una iglesia donde había muchas hermanas y se daba el estudio de la lección de escuela sabática. Y siempre les preguntaban: hermana, ¿y hoy qué le enseñaron? Siempre decía: del amor, del amor, del amor. ¿Será que solamente es el tema del amor? Y luego decía un hermano que participaba en esa iglesia. Dice que le decían: hermana, le gritaban y la hermana estaba durmiendo. Hermana, ¿usted qué opina de ese? Ay, hermano, ustedes explíquenlo, ahí ustedes lo saben. Estaba durmiendo. ¿Qué importancia le dan a la palabra de Dios? Ahora, si se dan cuenta, ¿por qué motivo o qué fundamento hay en esa persona, en esa tierra, para que la palabra de Dios quede fundada? No hay ninguno. Y por falta de conocimiento, viene el enemigo y aparta la semilla. ¿Por qué motivo? Porque no la entienden y porque no ponen atención, no adquieren sabiduría. ¿Sí? Por eso notemos que dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés.
Este es un versículo que me ha encantado, me ha gustado mucho a mí tomarlo mucho en cuenta, este versículo. Es Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Noten lo que dice. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír o para escuchar que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. ¿Cómo tenemos que hacer entonces cuando venimos a la casa de Dios? Estar atentos a la palabra de Dios. Estar en comunión con Dios. Tener un enlace unido con Dios cuando la palabra de Dios se está transmitiendo. ¿Sí? Porque es obviamente que no el que está predicando está hablando, nada más por hablar, por hablar. Es Dios quien está permitiendo que nosotros entendamos para que la palabra de Dios produzca un efecto en nuestra vida y el carácter de Dios pueda transformarse en nuestras vidas. Porque no solamente venimos a la iglesia por costumbre. Si viniéramos solo por costumbre, todo es en vano, no habría fundamento. Y por eso ese es el primer tipo de terreno que se está viendo. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer, recordemos, en el tiempo del apóstol Pablo, ¿qué hacían los de Berea? Recordemos, uno, y estos eran, Hechos 11, 17, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Escudriñaban la palabra con solicitud para ver si las cosas eran así. ¿Qué hacían ellos? Un ejemplo, que cuando el apóstol Pablo presentaba algo, quizás lo anotaban, se iban a sus hogares, volvían a repasarlo, a escudriñarlo para ver si eran así. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros nos vamos. Nuestra táctica de nosotros es que venimos el sábado, agarramos nuestra Biblia, lo leímos, si es posible en la semana, quizá una vez, quizá, si no, al sábado otra vez. Y esa es nuestra táctica de nosotros. Y estos no, estos si hoy presentaron un tema, llegaban, lo volvían a repasar con oración, pidiéndole la ayuda de Dios y que las cosas quedaran claras. ¿Qué hacían ellos? Adquirían conocimiento. Y ahora, si nosotros no adquirimos conocimiento, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer, y recordemos que hoy en esta etapa final de la historia, viene un engaño grandísimo. Y el libro de Salmos 11:3 dice, si los fundamentos fueren eliminados, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Notemos, voy a agregarles otro versículo que se me vino en mente ahorita enfatizando lo que estamos diciendo. Me parece que está en el libro de Salmos, capítulo 90. A ver, permítanme un versículo, y si alguien lo recuerda de memoria, que dice que tenemos que tomar sabiduría, tomar conocimiento y traerlo a nuestros corazones. Y para que así aprendamos a contar nuestros días, pero recuerdo que está en el libro de Salmos. Capítulo 90:12. Perfecto. Ahí está. Dice, enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Si cada día nosotros viviéramos como el último día de nuestra vida y estudiáramos la palabra de Dios sabiendo que nos quedará el último día de vida, ¿cómo lo viviríamos? ¿Divirtiéndonos en cualquier cosa o estudiando la palabra de Dios? Preparándonos, porque sabemos que ya es el último día, y si descansáramos preparándonos, sabemos que estamos preparados y que hemos adquirido el conocimiento de Dios. Amén.
Pero noten cómo Dios nos está enseñando a nosotros que lo que nosotros tenemos que hacer es adquirir un buen conocimiento de su palabra, ¿sí? Y esto se trata del primer terreno donde cayó la primera semilla. Ahora notemos qué dice el escrito inspirado, ampliándolo más de esta forma. Noten lo que dice. La semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. ¿Cómo está ese oyente entonces? Desatento, descuidado. ¿Y cómo es alguien descuidado? Dándole sin importancia, haciendo lo que le parezca. Está en la iglesia, su cuerpo está aquí, pero su mente está a saber en otro lado. Está en el Walmart, está en lo que va a ser mañana. Está desatento. Noten lo que sigue diciendo. Semejante al camino muy trillado. ¿Qué quiere decir eso? A un camino muy caminado que tiene diferentes divisiones. Pasa por acá, pasa por allá, tiene otra división. Y no encuentra un camino recto, todo está desviado. Miren cómo lo presenta Dios en esta parte, en este término. Noten lo que sigue diciendo. Como los pájaros están listos para sacar las semillas de junto al camino, Satanás está listo para quitar la semilla de verdad divina del alma. Y en los pueblos pequeños, prácticamente quizá aquí también, pero se ve más, bueno, también vamos a decir en los campos, cuando se labra el campo para cultivar una semilla, se limpia todo, queda todo limpio, perfecto. Mientras que uno va avanzando en el trabajo, se va plantando la semilla, mientras que el labrador ya ha avanzado, los pájaros ya están cerca ahí, ya están trillando con las patitas, sacando la semilla. Noten, solamente para que entendamos esto, cómo el enemigo tantito ya se descuidó el oyente, ¿y qué pasó? Ya metió el pico y ya sacó la semilla. Sí, así, si nosotros nos descuidamos en tantas cosas que Dios nos ha enseñado, pero si nosotros le dejamos de dar importancia, llega el enemigo y lo arranca del corazón. Ahora por eso dice que no entienden, ahora entendemos que por qué dice la palabra de Dios que viene el enemigo y los quita. ¿Por qué motivo? Porque el oyente está descuidado, ¿sí? Tiene falta de conocimiento y muy poca consagración. Noten lo que sigue diciendo. ¿Por qué es que el enemigo está atento? Tan solo ve que cae la semilla y el oyente se descuida, la saca y la arrebata ya. Noten qué dice. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. ¿Sí? Porque si ese oyente obtiene el conocimiento y se llena de la sabiduría divina de Dios, puede hacer grandes cosas para Dios. Y el enemigo eso es lo que no quiere. ¿Sí? Noten lo que sigue diciendo. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Mientras que los ángeles de Dios están dispuestos, están viendo a los hijos de Dios que están congregados, están trabajando para que esa palabra de Dios esté produciendo efecto en el corazón. Pero así como ellos están, también los ángeles del enemigo ahí están picándonos la cintura para que no pongamos atención. Pero noten lo que sigue diciendo. El enemigo está alerta, bien, para que no surta
efecto. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 25. Pero notemos algo, queridos hermanos, que el enemigo no va a poder detener la obra de Dios. Quiera detenerlo, quiera hacer lo que quiera hacer, no va a poder hacerlo, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque recordemos algo que sucedió en la historia. Si el mar Rojo no pudo detener a Moisés, si Goliat no pudo detener a David, si el sepulcro no pudo detener a Cristo, ni la muerte pudo detenerlo, no habrá nada que pueda detener el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? No habrá nada que pueda detener el plan de Dios. Solo que queda en nosotros que ese corazón duro que tenemos, lo ablandemos un poquito, que pongamos de nuestra parte, para que así también la palabra de Dios pueda producir efecto. Es el primer terreno donde la semilla es plantada. Ahora notemos el siguiente terreno. Volvamos al libro de Marcos. Marcos 4. Ahora vamos lo que dice el versículo 16. Los que son sembrados en pedregales son los que al oír la palabra de Dios la reciben con gozo, con alegría, pero no tienen raíz en sí. Antes son de corta duración, y cuando viene la tribulación, la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, enseguida tropiezan. ¿Qué pasa? Enseguida tropiezan. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay veces que a muchos llegan, reciben la palabra de Dios, están constantes, después por un tiempo ya los dejan de ver. ¿Qué sucede? No hubo una buena raíz o no quedó bien sembrado la planta, y por causa de la aflicción se van. ¿Sí? Y noten, hoy en este tiempo hay muchas aflicciones para el cristiano, muchas, hablando acerca de los jóvenes. Quizá humillación de parte de un amigo, problemas, vamos a decir, en un noviazgo, problemas con los padres, problemas en sus escuelas, o no sé, algún otro tipo de problemas en los jóvenes. Y yo quiero decirle a cada uno de los jóvenes que están acá también, que vale la pena estar aquí. Vale la pena estar aquí. Porque al final, cuando Cristo venga, Él va a dar la recompensa de lo que se ha sufrido. Él va a tener una recompensa para cada uno. Como también para los adultos. Problemas en la vida familiar, problemas con las nueras, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas con el vecino, distintos tipos de problemas. Pero Dios siempre ahí está presente, en esa aflicción. Y quiero decirles que también vale la pena sufrir. Porque recuerden que Cristo dijo, que el apóstol Pablo dijo ya en el libro de 2 de Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo padecerá persecución. Y vale la pena sufrir por la palabra de Dios. Vale la pena. Ahora notemos qué dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, en su capítulo 12, versículo 9, palabra de esperanza y palabras de vida de parte de Dios. Y me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Así que el Señor ahí está pendiente de nosotros. Recordemos Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, yo estaré contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te sustento. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está Él presente. Solo que ahora nosotros tenemos, como le vuelvo a retomar, tenemos que hacer un cambio. Tenemos que poner de nuestra parte. Recordemos que Dios dice, el apóstol Pablo dice, que así como Dios ha puesto la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero también así nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y notemos que dice el espíritu de profecía. La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad en la tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar alimento que sostenga su crecimiento. ¿Qué está sucediendo? Esa semilla ahí está, crece, pero no produce fruto, vamos a decirlo, porque no tiene una buena raíz. Pasa el viento y la derriba, y no encuentra un lugar seguro para desarrollarse perfectamente. ¿Sí? Sigue diciendo. Y así como no tiene esa buena tierra, no da buen fruto y pronto muere. Sigue diciendo. Ahora, esto representa a muchos que profesan ser religiosos, son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, noten que dice, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones y no subyugan el amor propio. ¿Por causa de qué? Del egoísmo. Ahora notemos que debajo, vamos a decir, el corazón y la tierra, pero aparentamos tener ese corazón blando, se ve la tierra blanda, pero ahí está la roca metido debajo, ahí está metido. Y vamos a poner este ejemplo para que lo entendamos. Si nosotros le vamos a picar con un metal y queremos profundizar la tierra, pero ahí está la roca, ¿va a profundizar? No va a pasar. Donde está la roca ya no va a pasar a más. Así mismo es la palabra de Dios, porque nuestro corazón aparenta estar blandito, pero más adentro está la roca fuerte. Y no vamos a decir no vamos a decir de esa roca que es Cristo, vamos a decir que es la roca del egoísmo que tenemos ahí. Y la palabra de Dios quiso profundizar por un momentito y la recibió con gozo, pero como el egoísmo estaba ahí adentro, regresó otra vez, o vamos a decir que dobló el metal, vamos a decir, la palabra de Dios dobló y no pudo producir efecto. Y no se produjo el amor de Dios, porque ahí estaba el egoísmo, ahí estaba el orgullo, ahí estaba la soberbia, ahí estaba la avaricia. Y todo eso no permitió producir un efecto en el corazón, y al final esa tierra no produjo o no fue una buena tierra para que se desarrollase esa semilla y diera un fruto digno para la siega y para el granero celestial. Ahora notemos qué más sigue diciendo. No han visto la excesiva pecaminosidad del pecado. ¿Sí? Y hay muchos que lo ven así. Por ejemplo, si hablamos de la reforma pro salud, y si nosotros le decimos, es que eso es malo. No, eso no es malo. Eso tú lo ves, porque ustedes lo ven así.
Y eso porque, les digo porque me lo han dicho a mí. Y mis mismos familiares me lo han dicho a mí. No, es que porque ustedes lo ven así. No, Dios no prohíbe eso, ustedes lo están prohibiendo. ¿Hasta dónde llega? Lo del corazón. Es que esto es malo, Dios lo ha prohibido en su palabra. Yo no lo veo. Ustedes lo dicen así. Solo como que para no hacer caso a lo que Dios está diciendo, tomamos en cuenta a los hombres. Dicen, no, porque ustedes es mandamiento de hombre. Es mandato de hombre. Pero nunca damos esa cavidad, nunca ven esa pecaminosidad del pecado. Noten lo que sigue diciendo. Y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. No se ha humillado ese corazón, aún sigue un corazón enaltecido, aún sigue un corazón sucio, manchado. Sigue diciendo, esta clase puede ser fácilmente convencida, y no por la palabra de Dios, sino por las artimañas del enemigo. Y parecen ser inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. ¿Cómo? En lo físico, bien amable, bien presentadito, bien trajeadito, pero adentro, como dijo Jesús hablando en las parábolas en Mateo 23, dentro está lleno de robo y de injusticia, dentro está sucio, como los escribas y fariseos, todos bien vestiditos, los primeros que se sentaban en las fiestas, incluso hasta cuando iban a comer en la casa de las viudas, por pretexto hacían una oración bien larga. Exacto. Pero en su corazón, ¿cómo estaba? Jesús dijo, está lleno de robo y de injusticia. Os digo que ya tienen su pago. Ahora, noten esa parte, me sorprendió a mí. Dice que son inteligentes, parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. No es una religión que profundiza el corazón. Solamente aparenta. ¿Y de qué nos sirve aparentar? Nada. ¿Con aparentar ya somos salvos? Nos condenamos más por ser mentirosos, hipócritas. Pero Dios quiere que la palabra de Dios surta efecto en nuestros corazones y podamos adquirir conocimiento y que aprendamos a contar nuestros días. Y luego en el Salmo 90, 16 dice, oh Jehová, veas en tus siervos tu gloria. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano pecó, la luz que los protegía se apartó de él. Ahora, ¿cuál es la gloria de Dios? Moisés pidió ver la gloria de Dios. Pidió ver su carácter. Ahora, en nosotros también Dios quiere reflejar su carácter en cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón. Y ya para ir finalizando, solamente toqué los dos pequeños terrenos. Hacen falta los otros dos y los otros dos también son sorprendentes. Pero que Dios sea quien nos ayude, que nos inspire, y voy a finalizar leyéndoles 2 versículos más. Voy a invitarles a que vayamos a Salmos, capítulo 51, lo que nosotros tenemos que pedir, lo que nosotros tenemos que decirle a Dios. Salmo 51, creo que es un versículo muy conocido para nosotros. Bueno, desde el versículo 7
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que abatiste. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires tu Espíritu Santo de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu de tu gracia me sustente. Amén. Eso tenemos que decir en nosotros al Señor. Y cuando nosotros hagamos ese pedido, cuando nosotros estemos dispuestos con un corazón decidido a tomar esa decisión de verdaderamente querer ser un corazón limpio, prontamente el Señor va a contestar lo que nosotros hemos pedido. Y ya para finalizar, leamos Ezequiel, lo que el Señor responde cuando nosotros hacemos esa petición. Ezequiel capítulo 24, versículos 25 y 26. Dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de vuestras inmundicias y de todos vuestros pecados, de todos vuestros ídolos. Ahora ahí dice el Señor: y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Capítulo 36, versículo 25-26. Yo les dije 33. 26, perdón. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y os quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Noten que cuando nosotros hacemos ese pedido a Dios, le decimos: Señor, cámbianos. Como Ana cuando pedía a Dios que tuviera misericordia y que le diera un hijo. ¿Cómo lo pedía ella? ¿Insegura? ¿Indispuesta? ¿O dispuesta y con seguridad de que Dios la iba a proveer? ¿Sí? Mateo capítulo 21, versículo 26. 21-22 es: y todo lo que pidiereis creyendo lo recibiréis. Amén. Así que ya sabemos qué tenemos que hacer, y es muy maravilloso lo que Dios nos habló hoy en estas horas iniciando de este sagrado sábado, y que sea de gran bendición y de edificación para nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga su palabra en estas horas y que todos hayamos quedado satisfechos con la palabra de Dios. No sé si tienen algo más que decir o cerramos con la oración. Bien, voy a invitarles a que dobleguemos nuestras rodillas para elevar una oración. Bondadoso nuestro Dios y nuestro Padre que moras en los cielos. Oh, cuán agradecidos estamos hoy porque nos has hablado a nuestros corazones. Haznos a que volvamos a esa fuente de vida, quien eres tú. Y si nosotros, en nuestro propio entendimiento que profesamos tener, hemos abrido nuevas cisternas, por favor, haznos regresar al camino verdadero, quien eres tú. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, y danos un corazón recto,
un corazón capaz de amarte, estar decidido solamente a servirte, oh Dios. Danos tu bendición y que al salir de este lugar podamos irnos meditando en lo que tú nos has hablado. Y que la semilla que hoy se ha plantado pueda caer en un buen terreno y que pueda producir, como dice tu palabra, 30 y hasta 65 por uno. Danos tu Espíritu Santo, y si el enemigo quisiera atacarnos, por favor, levanta banderas en favor de cada uno de tus hijos. Nos retiramos de este lugar, pero nunca nos retires de tu presencia. Queremos irnos convencidos de que no estamos solos, que tú estás siempre con nosotros, como dice tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Imploramos tu compañía, en el nombre de quien es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.